Bienvenidos y bienvenidas a Más Allá de la Catarsis, un podcast de educación secundaria. Yo soy Federico. Yo soy Manuel. Y yo soy Rosy. En este tercer capítulo queremos retomar algunas discusiones abiertas en los capítulos anteriores. Después de los primeros 2 episodios, algunos oyentes nos sugirieron que hablemos un poco más y por eso hoy no habrá entrevista, sino que nos van a escuchar hablar a nosotros. Queremos poner en juego algunas ideas que venimos masticando como equipo, que nos sirvan como piso para seguir conversando con otros sobre el futuro de la secundaria. A los docentes nos llueven discursos desde afuera diciéndonos cuáles son los problemas del nivel medio, y lo que nosotros creemos que hace falta es que quienes estamos adentro de la escuela digamos cuáles son los problemas más importantes que hay que atender y qué principios de solución nos imaginamos. Estamos en una época en la que vemos pasar una reforma atrás de otra en la secundaria, pero lo que notamos es que los diagnósticos en los que se basan esas reformas están errados, porque nunca tienen en cuenta los problemas que los docentes vemos como urgentes. Por eso, vamos a plantear 10 problemas actuales de escuelas secundarias de la Ciudad de Buenos Aires que nosotros creemos que afectan directamente a la calidad educativa y que tienen solución. Vamos a repasar algunas de las respuestas dicotómicas que se vinieron dando hasta ahora y también vamos a decir qué pensamos nosotros que habría que hacer. Pero para encarar este planteo, vamos a poner de entrada un criterio ordenador que nos va a servir de guía para analizar las distintas situaciones y para llegar a una conclusión sobre la gran pregunta: ¿qué hacer? Nuestro criterio es el siguiente: ¿cómo generar mejores condiciones para el trabajo en el aula? Ese va a ser nuestro eje ordenador, ya que nos permite mirar a la escuela desde donde sucede lo más importante que tiene que suceder en una escuela, que es el trabajo de enseñanza y aprendizaje diario. La lógica es simple: todo lo que genere mejores condiciones para el trabajo en el aula, adentro. Todo lo que empeore las condiciones para el trabajo en el aula, afuera. Desde ahí vamos a repasar 10 problemas que tomamos de nuestra experiencia y vamos a plantear qué pensamos que habría que hacer. Nuestra lista no es exhaustiva. Los problemas pueden ser más, pueden ser otros. Nuestras respuestas tampoco son definitivas. Si lo hacemos público es porque lo queremos poner en debate con ustedes para que nos interpelen, nos discutan, nos convenzan, para que seamos nosotros desde las aulas los que estemos hablando de esto. Ahí vamos. Punto número 1. Un máximo de 25 pibes por curso. Bueno, arrancamos con el primer punto. Los docentes de la ciudad nos acostumbramos a trabajar con aulas sobrepobladas. Este es un hecho que ya pasa como si nada, se volvió normal, pero no habría que naturalizarlo porque atrás de la sobrepoblación en las aulas se manifiestan varias de las tendencias que están en la base de la crisis de la secundaria. Décadas de financiamiento, la infraestructura abandonada y la matrícula que no para de crecer. Cualquier docente sabe que en cursos de 35 o 40 estudiantes el trabajo en el aula se vuelve muy difícil. Y no estamos hablando únicamente de la cantidad de trabajos que uno tiene que llevarse para corregir, sino que en cursos tan grandes se multiplica el nivel de murmullo, se multiplican las distracciones, se multiplican los grupos que se dispersan y que se pierden de la clase. Ni hablar de los estudiantes que necesitan un seguimiento particular y en cursos tan grandes seguirlos implica desatender al resto del curso, mientras que si uno está preocupado por enseñarles una materia a la mayoría, no puede seguir estos casos particulares más de cerca. Entonces, hay que partir de que los cursos sobrepoblados son un problema que no hay que naturalizar. Por eso, para nosotros, la demanda tiene que partir justamente de los docentes. Tenemos que ser los docentes los que levantemos la bandera de que con cursos de 40 estudiantes no se puede enseñar. Necesitamos grupos menos numerosos, que no pasen de 25 estudiantes por curso. Si no, es imposible empezar a mejorar las condiciones de trabajo en el aula. Pero, por supuesto, no somos ingenuos. Sabemos que para eso se necesita un informe detallado, un relevamiento detallado sobre la situación de las escuelas en Cava, porque hay zonas, hay escuelas que están recontraexplotadas y hay otras que no pueden abrir cursos. Entonces, se necesita ese relevamiento para abrir más aulas en las escuelas que están sobrepobladas, para poner más escuelas en los barrios en las que faltan vacantes, pero sobre todo y principalmente, como dijo Vipi en el episodio anterior, hay que poner una torta de plata. Con respecto a esto, yo creo que pocas medidas que pueden tomarse con respecto a lo que está pasando en la secundaria tendrían tanto impacto como esta. Hay pocas cosas que se pueden hacer que pueden mejorar tanto y en sí mismas la calidad educativa o la calidad de lo que pasa en el aula. Creo que muchos de los docentes que nos escuchan pueden estar de acuerdo con que una decisión como esta cambiaría mucho
lo que pasa en las escuelas. Y además, lo que creemos que hay que tener en cuenta es que estamos en un contexto en el cual se está hablando en todos lados, en todos los ámbitos educativos, de la baja de la natalidad y el impacto que esto tiene en los distintos niveles, digamos, ¿no? En un principio, en el nivel inicial, en los jardines, que ya se está sintiendo, y en los próximos años se sentirá en la primaria y en la secundaria. El otro día escuchaba que en la Ciudad de Buenos Aires, en los últimos 8 años, bajó a la mitad el número de nacimientos. O sea, estamos hablando de un cambio importante, digamos, ¿no? Y esto, entonces, nos abre la posibilidad de discutir sobre este tema de otra manera, porque hasta el momento la discusión era una discusión muy económica. O sea, si queremos menos pibes por aula, hay que poner un fangote de guita, como decía Vipi, ¿no? Pero de repente se abre una opción distinta, digamos, ¿no? Porque la baja en la natalidad en la secundaria impactará en los próximos años. Y frente a eso hay dos opciones. O aprovechamos esa oportunidad para, cuando lleguen camadas con menos pibes al nivel secundario, contar con escuelas, con la misma cantidad de escuelas, con la misma cantidad de aulas, la misma cantidad de docentes y con menos pibes, con menos de 25 pibes por curso. O la otra opción, que entendemos que quizás el gobierno de la ciudad está empezando a pensar en eso, es que empiecen a cerrar, viendo este futuro, a cerrar cursos, a cerrar escuelas y a sostener esta situación donde los docentes seguiríamos trabajando en aulas con una gran cantidad de pibes, 35, 40 pibes. Frente a esto, dos cosas. Lo primero es que estamos en una situación en la cual quizás lo único que hace falta es decisión política. O sea, quizás no hace falta un gran financiamiento para resolver esto en los próximos años, sino simplemente la decisión de aprovechar esta situación para mejorar la cantidad de pibes que hay por curso. Y frente a esto, entonces, los docentes tenemos que empezar a instalar este tema. Tenemos que empezar a poner este tema en la agenda, que se empieza a discutir ahora, para no llegar de acá a unos años, cuando el tema ya esté sobre nosotros, a no poder intervenir. Si lo instalamos ahora, creemos que incluso gran parte de la sociedad podría estar de acuerdo en aprovechar esta situación y que de acá a unos años contemos con escuelas con menos pibes por curso. Punto número 2. Un espacio escolar que convoque a estar y a estudiar. ¿Por qué decimos que el espacio físico de la escuela tiene que convocar a los chicos y chicas a estar en la escuela y a estudiar? ¿A qué situaciones de deterioro nos fuimos acostumbrando en las escuelas tanto alumnos como docentes? ¿Las características del espacio escolar pueden influir mejorando o empeorando las condiciones para el trabajo en el aula? ¿La escuela debe ser también un espacio bello? ¿Qué puede darle el edificio escolar a los pibes que no tengan en su casa? ¿En una misma escuela los alumnos se comportan distinto de acuerdo al aula en la que estén? ¿Qué diferencias encontramos entre las escuelas públicas y las privadas en relación al mantenimiento edilicio? ¿En tu escuela, el baño de los alumnos se parece al baño de una cárcel? Sobre esto, en el primer capítulo del podcast, Manuel Becerra dijo algo que nos parece interesante retomar y por eso lo escuchamos. Me lo imagino con verde y con cielo, para empezar, con verde y con cielo. Con lugar para correr, con árboles, con canchita, de varios deportes. Y tiene que tener verde, cielo, porque también es, en términos un poco sarmientinos, es, bueno, ¿qué es lo que los pibes pueden encontrar en la escuela que no encuentran en sus casas? Porque cuando hace calor los pibes tienen aire acondicionado y en la escuela no. Ellos en la villa tienen aire acondicionado y en la escuela no. Eso es extraordinario. ¿Entendés? Tienen viviendas muy precarias, pero pueden instalarse un aire y en la escuela no. Entonces vos decís, no podemos tener menos infraestructura que una casa precaria de nuestros alumnos. ¿Qué no tienen? Verde no tienen. No tienen lugar para correr, no tienen lugar para jugar, no tienen lugar para sentarse bajo un árbol a charlar. Eso no tienen los pibes. Eso necesita darle la escuela. Yo creo que lo que intentamos también incorporar con este punto es que cuando hablamos de las cuestiones edilicias y del espacio escolar, en general nos solemos quedar en la estufa que no anda, la ventana que está rota, las veces que se corta la luz o que falta agua. Y lo que intentamos incorporar con este punto es que cuando hablamos del espacio tenemos que ir un poco más allá de eso, que es el deterioro de la infraestructura, sino pensar el espacio también como algo que condiciona la identificación con la escuela, las posibilidades de los chicos de relacionarse y de disfrutar el tiempo que están en la escuela. Y en definitiva, las ganas de estudiar, las ganas de estar ahí, las ganas de hacer cosas con sus compañeros o de quedarse un rato más en la escuela haciendo un trabajo, estudiando. O sea, de alguna manera es pensar el espacio también como algo que nos puede ayudar a mejorar lo que pasa en el aula, que es nuestra pregunta ordenadora, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, conocemos escuelas donde a los chicos les dan ganas de quedarse. Hay lindos patios, hay algo de verde, como dice Becerra, hay cielo, hay verde.
Dan ganas de sentarse una ronda, a tomar un mate entre compañeros, entre amigos, amigas. Dan ganas de quedarse a hacer un trabajo juntos. No sé, hasta hemos tenido aulas en forma de L, donde al último que se sienta al fondo ni lo ves. O aulas tan largas que el último no te escucha, o te cuesta seguir a ver en qué anda porque el aula es muy alargada, o muy chica y estamos todos apretados. O sea, el espacio influye en la posibilidad de estudiar mejor, digamos. Entonces, cuando pensamos las escuelas hacia el futuro, no es solo pensar en, bueno, que no falte el gas y que la ventana no esté rota. Es pensar también en el espacio, que el espacio sea bello, que sea cómodo, que sea disfrutable, que los chicos tengan ganas de estar y que el espacio aporte a que los chicos se sientan identificados con la escuela. Y si se sienten identificados con la escuela, sienten una cosa más de pertenencia, se sienten más invitados a estudiar también, digamos, ¿no? Bueno, una pregunta que podría hacerse es, ¿qué onda lo que dice el gobierno respecto a embellecer las escuelas? Porque ahora están en una campaña medio así, más con la secundaria aprende. ¿Estamos hablando de embellecer la escuela? Nada más. Y ellos dicen poner plantitas en el aula, pizarrones 360 grados en las paredes. Carteleras de goma eva. Claro. Creo que va por ahí como la idea que están planteando, digamos, ¿no? Claro, más decorativa, digamos. Yo creo que en este punto, ahí sí marcaría una diferencia, porque para lo que nosotros estamos diciendo, sí hace falta una torta de guita. Acá sí hace falta una torta de guita, digamos. O sea, hay que invertir en mejores edificios, en edificios pensados para que los pibes quieran estar. Hay que entender que los edificios se pensaron para unos pibes que ya no son los pibes que nosotros tenemos ahora en la escuela. Entonces tenemos que repensar los espacios que habitamos. Hay una cosa también para sumar, que capaz cuento algo de la experiencia personal. Mientras estudiaba en el profesorado, para recibirme de profe, trabajé 7, 8 años de preceptor en 2 colegios privados. Y esa experiencia siempre me llevó a pensar, o a ver, a observar, cuán diferente es la forma de funcionamiento para lo que es el mantenimiento edilicio en los colegios privados, por lo menos los que me tocó conocer, y también por comentarios de colegas en muchos otros, y lo que pasa en las escuelas públicas, porque más allá de esto que estábamos charlando recién, hay algo que también vemos que pasa en la escuela pública, que es un problema, que es que cada vez que hay que arreglar algo, por lo más mínimo que sea, aunque sea una manija de una puerta de un baño, hay que hacer toda una burocracia que capaz tarda 3 meses en arreglarse. Y yo recuerdo que me sorprendía que en la escuela privada el director o la directora decía, o algún profe se daba cuenta, che, falta una manija en el baño, y al día siguiente ya estaba la manija puesta. O sea, era algo de resolución, o sea, había algo encargado de la escuela para hacerlo, y frente a la sola directiva del director o la directora de la escuela, esto se resolvía, digamos. Y así con una ventana rota, con una estufa que no andaba, con una pintura en una pared, incluso, si uno quisiera que las paredes estén limpias de las escuelas, no sé. Y en las públicas es todo un tema, ¿viste? O sea, una burocracia. Una burocracia, ¿no? ¿Por qué decís burocracia vos? Porque hay que como mandar una alerta y tiene que venir la empresa, que a veces es una empresa que está contratada como en las peores condiciones, porque uno ve los trabajadores que vienen, que arreglan las cosas y las arreglan a medias. O tardan 3 meses en venir. O claro, para un simple arreglo hace falta como mucho trámite, mucho tiempo. Cosas como poner un pizarrón, como poner una pantalla, cosas que se tienen en la escuela pero que no se pueden hacer porque hay cierta forma de hacerlo y son ciertos los encargados de hacerlo. Que no están 24/7 en la escuela, que no están disponibles, que no tienen la predisposición, que pasan un montón de cosas y eso no se efectúa y no se concreta y termina pasando un montón de tiempo. Incluso capaz un profe sabe arreglarlo, pero le dicen que no lo puede hacer porque si lo llega a hacer mal es un problema la legal. Garantía entonces de no que venga el indicado y qué sé yo. Sí. Y me parece que lo que termina pasando con esta situación tan burocrática es que muchas veces directamente no se mandan a arreglar las cosas porque no se quiere hacer todo el tramiterío que hay que hacer para terminar arreglándolas o para hacerlo y que no la arreglen. Entonces, a veces ya nos acostumbramos a que esté así y nadie hace el pedido de arreglo de una puerta o una ventana porque ya sabemos que o va a tardar todo el año o no lo van a hacer y es un trabajo extra que tenemos que hacer nosotros. Hay un pedido ahí a la audiencia, a quienes nos escuchan. Porque una cosa que vemos también, como emblemática, vamos a decir, que está medio oculta, pero si se supiera, generaría un poco de escándalo, me parece. Lo que pasa es que nadie habla de esto. Es que muchas escuelas, no todas, pero muchas escuelas, uno ve los baños, sobre todo los baños varones, diría, ¿no? De los alumnos. Uh-huh. Pero a veces otros también, de docentes y las chicas también, pero sobre todo en general baños de alumnos, de los pibes, que parecen el baño de una cárcel directamente. Por el nivel de suciedad que tienen, por el nivel de rotura, porque no tienen puertas.
Porque no tienen ventanas. Porque no tienen ventanas, porque no anda la cadena, porque está todo sucio. Ni hablar que no tienen papel y el piso está lleno de agua sucia. Entonces, para empezar a mostrar este tema y que se conozca cómo tienen las escuelas de la ciudad, les pedimos a quienes nos escuchan, si son docentes y en sus escuelas pasa esto, que nos manden una foto del baño de su escuela, en qué condiciones está. Así podemos empezar a difundir esto. ¿Y la dirección sería? Más allá de la catarsis, @gmail.com, o por redes sociales nos pueden mandar un DM donde quieran. Realmente es indefendible y esto es una responsabilidad del gobierno de la ciudad. Y nuestros primeros aliados ahí para este reclamo tienen que ser las familias y los pibes. Que los pibes puedan manifestar cuáles son las condiciones de los baños de sus escuelas, que sus familias tomen dimensión de los baños en los que están 5 horas diarias sus hijos, y activemos todos por un poquito más de dignidad. Punto número 3. A la escuela se va a estudiar. Nuestro principal objetivo es que todos los pibes estén adentro. Para tener a todos los pibes adentro, ¿hay que bajar el nivel de exigencia? ¿Hay que eliminar la condición de libre por inasistencias? ¿Hay que dar 1000 instancias de aprobación? Todo pasado, ¿fue mejor? Bueno, se sabe que Argentina es el país con la matrícula de nivel secundario más grande de la región. De todos los jóvenes en edad para ir a la secundaria en nuestro país, el 94% está adentro de la secundaria, y el ranking sigue con Perú con el 93% y Chile con el 91%. Bueno, este nivel de matrícula, este nivel de inclusión, que sin dudas representa un hecho positivo, algo que deberíamos buscar festejar, sostener, mejorar, se fue transformando gradualmente en el único caballito de batalla de la escuela secundaria. Al punto que a los docentes nos fue convenciendo de que los pibes tienen que estar adentro a cualquier costo, básicamente. Y hay un problema con esta idea que de a poco fuimos asimilando, y que es que está, yo creo, no como un mandato que nos baja de una dirección o de una autoridad, pero sí como una suerte de culpa de que si lo desaprobás al pibe que no se esforzó, estás haciendo las cosas mal, ¿no? Como que siempre tenés que dar otra oportunidad. Hay como un mandato interiorizado, moral, que es medio un chantaje y que los docentes deberíamos poder empezar a discutir. De fondo es esta idea de que los pibes tienen que estar adentro a cualquier costo. Para nosotros este mandato es antieducativo y lo podemos ver con sus efectos en distintos campos de la práctica de una escuela secundaria. El primer campo es el de la asistencia. Desde el 2022 rige en las escuelas de la ciudad lo que se llama el nuevo régimen académico. Y según el nuevo régimen académico, no existe más la condición de libre por inasistencias en la secundaria. A partir de ahora rige un requisito de que es tener el 85% de las asistencias por bimestre. Si el estudiante no cumple con esa cantidad de faltas, pierde la regularidad, pero puede seguir yendo a la escuela. Esto para nosotros es una política muy mala, porque la pérdida de la regularidad no hace que el estudiante deje de faltar, y en muchos casos las conducciones atadas al mandato de inclusión a cualquier costo ni siquiera aplican el requisito del 85%, los pibes no van nunca, y cuando aparecen a fin de año se nos carga a los docentes con la tarea de armarle un trabajito para que rinde en una semana lo que no rindió en todo el año. Esto es un delirio. Esto es regalar que el pibe deje de venir, básicamente, y contarlo adentro cuando en realidad no está adentro. Otro campo en el que se ve esta idea de inclusión a cualquier costo es el del enfoque de enseñanza. Desde hace varios años que prima en las escuelas secundarias de la ciudad la idea de que lo importante es enseñar capacidades porque los contenidos son secundarios. Este enfoque, que muchos compañeros y compañeras asumieron como propio de forma crítica, sin cuestionárselo, está basado en una dicotomía que es falsa y que es que se pueden aprender habilidades separadas de sus contenidos. Por poner un ejemplo, la habilidad de interpretar. La habilidad de interpretar no existe separada
del material que uno está interpretando. No es lo mismo interpretar un cuento que interpretar un concepto económico. No es lo mismo interpretar un texto histórico que un texto filosófico. Saber interpretar uno no te da la habilidad de saber interpretar otro. Uno sabe interpretar cuando sabe manejar como la generalidad de los registros textuales, etc. Pero enseñar a interpretar en sí mismo como una habilidad en general no existe. No se puede separar la habilidad del contenido. Y es muy común que a nosotros se nos induzca a dejar el contenido de lado, a dejar la disciplina de lado, para enfocarnos en habilidades generales, blandas, que de fondo esconden una idea educativa, y que es que los estudiantes tienen que salir de la secundaria únicamente con los conocimientos necesarios para manejarse en el mercado de trabajo. Y para nosotros que pensamos que la escuela, además de formar para el mundo del trabajo, tiene que formar para seguir con los estudios, nos tiene que parecer central la enseñanza de las disciplinas. Porque nosotros estamos formados por disciplinas, y si queremos que nuestros estudiantes sigan con sus estudios, el sistema superior está organizado por disciplinas. Entonces la enseñanza de las disciplinas no solo es fundamental para las habilidades, sino es fundamental si sostenemos el objetivo de que la secundaria tiene que formar para la continuación de los estudios, y no solo para el mercado laboral. Un tercer campo en el que se ve el mandato de inclusión a cualquier costo es el campo de la evaluación. Año tras año, en las escuelas de la ciudad se vienen flexibilizando las condiciones de promoción. El nuevo régimen académico reglamentó que los estudiantes, a partir del 2022, pasan directo de primero a segundo año, sin importar la cantidad de materias desaprobadas que tengan. Además, si tienen una materia desaprobada de primer año, pero en segundo año aprueban la correlativa, aprueban de carambola la materia del año anterior. Además, el número de materias desaprobadas con los cuales se puede pasar de segundo año en adelante se subió de 2 a 4. En paralelo a esto, las supervisiones forzaron a las escuelas a disolver las instancias de mesa de previas, que ya a partir de ahora no existirían más, y hay un sistema confuso que reemplazó a esto, en el cual el estudiante en cualquier momento del año puede pedir una mesa de previa para rendir, que es algo que por iniciativa propia pocas veces sucede. A esto se les agregaron una serie de instancias artificiales que son los famosos PIA, en donde básicamente aparece una instancia medio salvadora, se la llama intensificadora, pero es para darle una chance más a los estudiantes que no estuvieron trabajando a lo largo del cuatrimestre, para que a fin de año puedan al menos salvar un bimestre o salvar la materia. Todas estas medidas de conjunto atentan contra las condiciones para el trabajo en el aula y desincentivan el estudio, ya que los estudiantes que se esfuerzan a lo largo de todo el año ven cómo sus compañeros que no hicieron nada obtienen una oportunidad salvadora al fin de la cursada, con lo cual la conclusión a la que se termina llegando es que estudiar y esforzarse no sirve para nada. Yo me meto ahí con una cosa. Una de las cosas que vemos, de alguna manera, es que hablando de este tema, hay que sacar una máscara, digamos. Porque finalmente, todo el tiempo se está hablando del deterioro de la calidad educativa, y el principal responsable del deterioro de la calidad educativa en la Ciudad de Buenos Aires es el gobierno de la ciudad, por las medidas que está tomando. Porque, de hecho, quizás mucha gente que mira la tele y ve las medidas que se van tomando y más cree lo contrario. Pero en la Ciudad de Buenos Aires se flexibilizó el régimen, esto, como contaba Fede, ¿no? Se flexibilizó la cantidad de ausentes que pueden tener los pibes en la escuela. O sea, los pibes pueden faltar una cantidad indefinida de veces y no pasa nada. Y eso es una decisión del gobierno de la ciudad, que se aplica en las escuelas de una manera donde esto, hay un siga-siga, digamos, con todo esto. Y lo mismo con la aprobación y con la exigencia, que el gobierno de la ciudad se llena la boca, digamos, hablando de la exigencia, del nivel, del estudio, del compromiso, de la seriedad, etcétera. Pero lo que pasa en las escuelas, a instancias del gobierno de la ciudad, es que cada vez se inventan más instancias para que los pibes aprueben con cada vez menos. Como decía Vipi en el capítulo, que decía, ahora parece que te dicen el título de un tema y ya lo tenés que aprobar. Y bajo una idea muy tramposa, porque es que nadie va a estar en contra de que los pibes tengan más oportunidades para algo. Por ejemplo, no está buenísimo que puedan rendir un montón. Ahora, ya vimos que no está funcionando. Ya vimos que les damos un montón de opciones y, como decíamos, por lo general no sale de los pibes y de las pibas, sino que ir a buscarlos y hay que ir y que tenemos que estar encima para, y que no está dando frutos esa modalidad
Porque lo que estamos haciendo es, bueno, lee el título y entonces, qué bien, felicitamos, lo logramos. Porque se agotó, porque pasó 1000 instancias de intentos que fueron nulos. Creo que lo que falla es algo antes, porque yo creo que alguien nos podría retrucar. Las mesas de previas se desarmaron porque no iba nadie a las previas. Uno podría decir, es verdad, Real. en los últimos años dejó de ir gente a las mesas de previas. Pero dejó de ir gente a las mesas de previas porque la práctica dejó de ser, te enseño una materia y te tomo mi materia. Exacto. Entonces, como no está la práctica de estudiar, pierde sentido la instancia de la mesa de previas. Y Ahora, ahí- si la escuela sostiene cierto compromiso con el estudio, como condición para seguir siendo estudiante, digamos, no simplemente estar, sino estudiar, la mesa de previas tiene sentido. Y porque además es muy fácil darse cuenta para los pibes que hay 3 o 4 instancias que son mucho más fáciles que la mesa de previas, porque en general, históricamente la mesa de previas significaba preparar toda la materia. Como decía, también lo decía Vipi en el capítulo, que decía antes si vos desaprobabas tenías que probar un poco más. Ahora cada vez que desaprobás tenés que Es probar un un poco poco menos menos. para poder aprobar. Entonces los pibes saben que van a Cate los sábados, van 5 veces, porque en realidad son 10, pero van 5 y aprueban porque les toma alguien que es de afuera del colegio y no sabe qué trabajamos durante el año. O van al PIA después de faltar un montón de veces y bueno, a veces por instancia o por insistencia de las conducciones, es como bueno, con un PIA intenta probar, lo que sé yo, aparecen también esos discursos. Que a su vez se ven acorralados también por supervisores que están pendientes del número, porque lo que está importando en concreto es el número y no Las es... estadísticas, Claro. la aprobación. Y no efectivamente el aprendizaje. Totalmente. Se habla de aprendizaje, pero atrás de estas medidas que en teoría buscan poner el aprendizaje en el centro, lo que están buscando es mejorar los números de promoción y los números de egreso, no el aprendizaje, o sea, la estadística. Y el resultado de estas medidas es que desincentivan al sector de la escuela que más trabaja y que más estudia. De los pibes, decís. Claro. O sea, los estudiantes que más estudian. Los estudiantes que más estudian, al ver, después de un año de sostener una materia y esforzarse, que a fin de año gente de la nada aprueba la materia igual que ellos, capaz no con un 10, pero aprueban la materia con 6, dicen, "Bueno, ¿para qué me voy a esforzar si al final la escuela no pide tanto?". Por eso, Esperá, vos querés ir a las propuestas, sí, ¿no? Pero yo quiero decir algo antes. Retomando un poquito la discusión del principio, que tiene que ver con el tema de la inclusión, de que estén todos los pies adentro, que creemos que es algo positivo, el nivel de matrícula que tiene nuestro país, que estén todos los pies dentro de la secundaria. Pero es importante discutir y pensar qué están haciendo adentro de la escuela, digamos, ¿no? Y en ese sentido, da la sensación, con todas estas medidas que venimos enumerando, la forma que están funcionando las escuelas con respecto a la asistencia, a la exigencia, a las instancias de evaluación y demás, que de alguna manera se legisla desde la excepción, pero para todos, digamos, ¿no? O sea, como hay algunos que les cuesta venir todos los días, o como hay algunos que les cuesta seguir el nivel de exigencia de la escuela, se empiezan a crear toda una serie de instancias o de nuevas legislaciones para poder incluir a esos sectores que no entraban en la dinámica anterior. Pero cambiando la dinámica, legislando para esas excepciones, termina afectando a todo el resto, digamos, que pueden seguir un mayor nivel de exigencia, que pueden ir todos los días, y que, digamos, con la legislación actual los termina empujando, no sé, a faltar más porque no pasa nada si faltás, a estudiar menos porque total tenés instancias para probar. Tiene que ver un poco con lo que decías vos antes, digamos, ¿no? Pero, bueno, para aportar eso ahí. no está bueno. De hecho, eso de legislar para la excepción implica que de última instancia no hay ley. O sea, si siempre estás resolviendo casos particulares, llegaste a un punto en donde ya es todo caso particular, no hay más. Claro, ese es el tema. Como, Debería ser al revés y de última después das excepciones, ¿viste? Si la escuela reconoce que hay una familia que no lo puede mandar todos los días por tal situación, bueno, ahí ves qué haces con esa, pero no puedes armar algo para todos en base a que algunos no pueden ir todos los días. ahora sí, ¿Ya estamos? Dale. Tenemos propuestas concretas. tenemos propuestas concretas. La primera es que hay que volver al régimen de libres por inasistencias. ¿Por qué? Porque desde que se pasó al nuevo régimen académico y ya no existe la condición de libre, los estudiantes faltan un montón, vienen a la escuela cuando quieren, pierden el trayecto con todas las materias y a la larga no aprenden nada. Y no pasa nada. No pasa nada, se los cuenta como regulares y parte de la escuela, cuando de hecho no son parte de la escuela. Sí, o sea, el mensaje que se da es que si faltás no pasa nada, un poco. Ese es el mensaje que les llega a los pibes, simbólicamente. Tal cual. La segunda propuesta es que hay que
reducir las instancias de aprobación infinitas y volver a un sistema claro en el cual exista la promoción directa de marzo a diciembre, las mesas de diciembre y febrero para los que se llevaron materias, 2 mesas de previas en el año y una instancia anual sostenida con horas pagas de previas por parciales. Pero entonces, ¿estamos proponiendo volver un poco a lo que éramos antes? A lo que había. Sí, es un poco volver al formato clásico y sumarle la instancia de pruebas por parciales, que creemos que de los últimos inventos del último tiempo es la que mejor funciona, digamos, que es con docentes de la escuela, a veces es tu mismo profesor, y que es una forma de rendir las materias previas únicamente, en vez de enteras, quizás en partidas en bimestres, en parciales, digamos. Capaz la rendís en 4 parciales en vez de rendirla toda entera, y los pueden ir estudiando de a poco, ya que es difícil quizás prepararla completa, digamos, ¿no? ¿Agregamos la nota al pie, entonces? Sí. En la que enfatizamos que queremos a todos los pibes adentro. Celebramos muchísimo el número estadístico de Argentina y definitivamente queremos que todos los pibes estén adentro de la escuela. Pero habilitamos este espacio para preguntarnos ¿a qué costo? Punto número 4. La escuela tiene que demostrar que egresar vale la pena. ¿De dónde sale esta idea de que hay que demostrar que la escuela vale la pena terminarla? Notamos que hay un desinterés en los pibes y las pibas al ir a la escuela. No se enganchan, no les copa, no van con ganas. Y que ese desinterés no tiene que ver con la rebeldía propia de la adolescencia por ahí, sino que es que hay una pérdida del sentido. ¿Por qué deberían terminar la secundaria? ¿Qué me está ofreciendo hoy la secundaria? ¿Cuál es el sentido de estudiar, de estar en la secundaria? ¿No? Parece estar eso bastante desdibujado. ¿Y por qué crees que pasa esto? Y probablemente un poco por el contexto, ¿no? Es todo incertidumbre en lo que vivimos, hay muchísima precariedad. El título de la secundaria ya no nos está garantizando nada, a nuestros pibes ya no les está garantizando nada. Antes era una herramienta de ascenso social. Hoy esa promesa está en crisis. Pensemos que ahora los pibes egresan y por ahí no necesitan el título. Y en muchos casos los pibes empiezan a laburar sin el título. Sí, o sea, esta idea de estudiar para tener el futuro ya no convence tanto, digamos. Claro, entonces pensamos que la escuela no está logrando mostrar ese propósito real que tiene, que nosotros somos unos convencidos, digamos. No está dejando algo en concreto. Es como un trámite más que hay que hacer, que hay que cumplir. Algo que se hace porque es obligatorio, porque lleva a, pero que no hay una motivación real. Eso se está notando en los números, de hecho, acá en Buenos Aires, en Capital, en Cava, en la secundaria estatal, menos del 70% de los estudiantes que empiezan quinto año terminan. Y si pensamos de los pibes que empiezan en primer año, que terminen quinto, también mirando números estatales que da el documento de Buenos Aires Aprende, es el 47% recién. Entonces, bueno, ahí hay una alerta, que no es solo desinterés. Están pasando cosas, pero hay algo concreto que es que a los pibes no los motiva a ir a la escuela. ¿Y qué se podría hacer para revertir esto, digamos? ¿Qué pensás? Primero, habría que volver a construir un contrato pedagógico con los estudiantes, con las familias, pero principalmente con los estudiantes. Que sepan para qué están ahí. Que eso no significa dejar de contener, de acompañar, que significa todo, digamos. Significa que además de alojar, la escuela tiene que formar, enseñar y dejar algo valioso. Son un montón de años los que los pibes pasan en la escuela secundaria y tiene que tener un sentido. ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué podemos mirar? ¿Qué propuestas se podían pensar? Y habría que ver distintas opciones. No sé, hay modelos, por ejemplo, de modelos de escuelas que funcionan mejor que otras. No sé, nosotros que laburamos hace varios años acá en Capital, sabemos que hay escuelas, si no las vivimos nosotros porque no las trabajamos, escuchamos que alguien trabajó ahí, hay escuelas que funcionan mejor que otras. Y probablemente es porque tengan un propósito claro. O sea, nosotros sostenemos que esas escuelas que funcionan mejor que otras es porque tienen un propósito claro. Veamos un ejemplo, las técnicas.
No, como, bueno, la técnica está bastante claro cuál es el objetivo de esa escuela, el propósito. Sabes hacer una casa cuando terminas una escuela técnica. Eso es algo súper concreto. Y las escuelas artísticas también, ¿no? Pasa algo con el cuerpo, en las escuelas normales, ahí hay algo, ¿no? Del aprendizaje, de lo artesanal, de lo manual. Y en esto de también mirar un poquito lo que hablábamos antes, ¿no? De mirar un poquito al pasado. Antes salías de la escuela comercial y eras perito mercantil. Y con ese título de perito mercantil podías laburar un montón. Un montón de tiempo en un montón de lugares. Ahora no. ¿No? Eso se perdió. Entonces, estaría bien mirar esas escuelas que sí funcionan hoy. No es que ninguna escuela está funcionando hoy. No es que ninguna escuela convoca a nuestros pibes hoy. Sino que se puede mirar lo que está pasando y recuperar las cosas que ya sabemos que funcionaron, lo que se está haciendo bien, tratar de traspolarlo y de ponerlo en las otras escuelas. Polémico que vamos a decir, pero en las medias comunes y en los comerciales, en estadísticas son las que tienen más dificultades en los términos de egreso y de sentido, diríamos. Sí, ahí en mi experiencia pareció un poco a lo que decía Rosy, que me tocó trabajar en unas cuantas escuelas, no sé, casi 20 escuelas en total más o menos que fui conociendo. Y hay algo de esto, ¿no? De mirar y también comentarios entre profes que charlamos de estos temas y decimos, las técnicas en general, después hay excepciones, ¿no? Pero en general las técnicas uno ve que suelen funcionar mejor o están un poco más ordenadas, las artísticas, las normales. Y claro, hacer la comparación con otras escuelas, que pueden ser medias, liceos, comerciales, y la diferencia de qué es lo que te deja la escuela siendo un pibe es muy grande. No sé, hay una técnica que los pibes aprenden y tienen un montón de material aparte tecnológico en la escuela, robótica, y hacen robotito en feria de la escuela que juegan a ver quién empuja la pelota y juegan a ver quién mete el gol con el robotito. O hacen producción audiovisual y saben hacer un documental, qué sé yo, y tienen materiales en la escuela para eso. Y es mucha la diferencia entre una escuela que tiene eso y una escuela quizás que pitan todo el día dentro del aula teniendo las clásicas materias, no tienen ninguna instancia de más práctica. Quizás terminan la escuela y dicen, a ver, ¿qué me llevé? ¿Qué aprendí en concreto? Más allá de las materias que estudié. Rosy decía, ¿no? Hay técnicas que salís sabiendo hacer una casa, 3 pisos, ¿no? Maestro mayor de obra. Artísticas tienen un contacto muy directo con una posibilidad después de trabajo o de actividad. O escuelas que a veces lo vemos quizás en los normales, quizás no en todos, pero en muchos normales que el contacto con la posibilidad de seguir estudiando está más claro, digamos. Hay un nivel de exigencia que se sostiene en esas escuelas que hace que muchos pibes y pibas que salen de ahí estén en mejores condiciones para, no sé, terminar el CBC y entrar a una carrera o lo que sea, ¿no? No serán todas, pero hay algo ahí que todavía se mantiene de una exigencia que te prepara para estudios superiores, digamos, ¿no? Entre esas escuelas que te dejan eso, que está muy claro, y otras donde vos decís, pasé por acá y qué me llevé, bueno, hay una diferencia grande, y volviendo a la pregunta inicial que nos hacíamos, de qué es lo que genera mejores condiciones para el trabajo en el aula o no, sentir que en la escuela que estás te estás llevando algo que te importa, que tiene un propósito, que te estás esforzando para algo que vale la pena y demás, motiva a los pibes a estar mucho más presentes en la escuela, a involucrarse, a estudiar, a intentar aprobar las materias, a pasar de año, a encontrarle sentido a estar ahí. Creo que hay algo ahí que hay que mirar de esas escuelas e intentar replicar en otras, digamos, ¿no? Y en términos más concretos, ¿se les ocurren algunas propuestas? Una es vincular más a la escuela con el mundo del trabajo y con los estudios superiores. O sea, que los chicos vean que terminar la secundaria les abre puertas reales. O sea, oportunidades concretas. La otra es ofrecer un sistema de incentivos concretos. Becas, viajes de estudio, trabajos, computadoras. O sea, cosas que muestren que el esfuerzo a lo largo de la secundaria tiene recompensa. ¿No hay un riesgo ahí de profundizar desigualdades? De profundizar la brecha que hay entre los pibes que más oportunidades tienen y los que no? Como reproduciendo las mismas desigualdades que históricamente criticamos que la escuela reproduce con estos incentivos. Sí, yo creo que si nada cambia, la escuela puede terminar profundizando esas desigualdades, pero en la situación en la que estamos, pensamos que hace falta que la escuela encuentre una forma de premiar el estudio y premiar el esfuerzo, porque se viene en una corriente muy contraria.
Entonces hay que mostrar que los estudiantes que muchas veces son de la misma condición social de otros pibes a los que no les va bien en la escuela, pero en términos sociales y económicos, digamos, son los dos pobres, pero hay uno que se esfuerza y otro que no. Nos parece que la escuela tiene que empezar a entender que es una necesidad premiar el esfuerzo, porque se viene en un contexto y en un sentido común en donde es algo que pierde cada vez más valor, el esfuerzo, el estudio. Entonces que la escuela premie el esfuerzo y el estudio puede ser una forma de reconocer ese sector, que es el que más le pone y el que muchas veces termina, no sé, ensombrecido por la corriente que medio que termina diluido ahí. No, capaz nos quedan algunas preguntas abiertas sobre este punto. Intentamos decir algunas cosas para abrir el debate, que es un poco la intención de este capítulo del podcast. Pero creo que en lo que sí coincidimos, por lo menos muchos docentes, es que está en crisis para muchos jóvenes el sentido de estar en la escuela y que algo hay que hacer con eso, digamos. Encontrarle una vuelta para que los pibes le encuentren sentido a estar ahí, y si le encuentran sentido a estar ahí, ayuda también a trabajar mejor en el aula, a tener un mejor trayecto durante toda la escuela y demás, digamos, ¿no? Queda abierto igual el debate porque es un tema difícil. Punto número 5. Reglas claras. Ni punitivismo ni antipunitivismo. ¿Cómo lidian hoy las secundarias con las situaciones de desorden y de violencia? ¿Defender el orden en la escuela es autoritario? ¿Qué significa hoy no caer en soluciones punitivistas? ¿Está mal expulsar a un pibe que no acata ninguna norma? ¿Cómo se generan las condiciones que permitan una convivencia sana en la escuela? Todos los docentes pasamos por la experiencia de convivir en algún curso con estudiantes que molestan todo el tiempo. Con estudiantes que, sin importar la charla que tengamos con ellos, las notas en el cuaderno que les pongamos, las cagas a pedo, nada los hace cambiar de actitud. Esto es normal, es algo por lo que pasa cualquier docente. Lo que no es normal es la inacción de la escuela y de las autoridades ante situaciones de este tipo que se repiten en el tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Para nosotros, las escuelas, reaccionando contra un paradigma disciplinario punitivista que ya no existe, que ya no sirve, e intentando dar soluciones no punitivas a los problemas de convivencia, fueron perdiendo cada vez más capacidades de decisión ante situaciones de desorden y situaciones de violencia, al punto que muchas veces los docentes sentimos que no se puede hacer nada. Y esto es perjudicial para las condiciones del trabajo en el aula, que son las que permiten al resto de los estudiantes poder aprender, poder estudiar. Pienso que un poco tenemos asociada la idea de orden a algo autoritario, y el orden no tiene por qué ser autoritario por sí mismo, sino que se construye, ¿no? En las escuelas tiene que haber un orden, y ese orden tiene que ser construido desde un proyecto coherente y explícito, digamos, para poder derribar esa idea del autoritarismo con el que nos venimos peleando hace años. Estamos de acuerdo. O sea, hay que partir de que en las escuelas tiene que haber orden, y que defender que en las escuelas haya orden no significa defender una posición autoritaria. O sea, hace falta orden para poder aprender. Y el orden no se construye simplemente con medidas disciplinarias, sino que se construye con un proyecto de escuela coherente, con un equipo de trabajo que conoce sus funciones, que enseña con el ejemplo, que está ahí todos los días. Y ante los problemas, que tenga reglas claras y consecuencias claras ante las violaciones de las reglas. Que es lo que viene quedando oscurecido en el último tiempo en nuestras escuelas. Porque, a ver, incluso en una escuela ordenada, en la que todo funciona bien, pueden darse situaciones de desorden, de mal comportamiento, de violencia. Y frente a esto, la escuela tiene que contar con herramientas que vayan más allá del diálogo y del llamado a la reflexión. O sea, herramientas que pasan a la acción cuando el diálogo y la reflexión ya no alcanzan. Y estas herramientas son las reglas de convivencia y las consecuencias ante los casos en los que estas reglas no se cumplen. Remarcamos las consecuencias porque hablar de esto es lo que muchas veces cae injustamente bajo la categoría de punitivista o de punitivo. Pero no. La escuela tiene que enseñar a vivir en sociedad, y en la sociedad como en la escuela hay ciertas reglas que uno tiene que cumplir, a las que uno se tiene que adaptar. La escuela no tiene que adaptarse al estudiante. El estudiante es el que tiene que adaptarse a la escuela. El problema acá es que a las escuelas se las fue privando de sus capacidades para tomar decisiones ante las situaciones que lo ameriten.
Actualmente, de acuerdo a los códigos de convivencia que rigen en las escuelas, hay un protocolo a seguir ante los casos de mal comportamiento reiterado, que consiste en, primero, poner notas en el cuaderno, después acordar una cita con la familia en la que se firma un acta de compromiso con el estudiante, qué se va a hacer, demás. Y si esa acta se rompe, está el Consejo de Convivencia, que es la última instancia, que es la encargada de proponer medidas ante esta situación de mal comportamiento reiterado, que suelen ser cambio de curso, cambio de turno y, en el caso más extremo, cambio de escuela. El sentido del protocolo es que, a través de sus distintos pasos, el estudiante pueda ir reflexionando sobre su comportamiento antes de que se enfrente a las consecuencias de sus hechos. Pero muchas veces lo que sucede es que, o por el tiempo que se demora a seguir todos los pasos de un protocolo, o porque cuando finalmente se llega a la situación de tener al estudiante en el consejo no se toma ninguna decisión, la ruptura de las reglas pasa como algo que no tiene ninguna consecuencia en la escuela. Y esto es muy malo para la escuela y para la convivencia entre todos los estudiantes, porque lo que se genera es la sensación de que cualquiera puede hacer cualquier cosa. Otra cosa que sucede es que cuando se llega a tomar la decisión más drástica en el Consejo de Convivencia, que es el cambio de escuela, la supervisión muchas veces deposita en la conducción de la escuela la responsabilidad de encontrarle una vacante al pibe que debe cambiar de escuela en otra escuela. Lo cual implica que la dirección tiene que, de alguna manera, acordar implícitamente con esa otra escuela que cuando esa otra escuela tenga un estudiante al que tenga que cambiar de escuela por problemas de comportamiento, Se puede hacer un cambio de figuritas. se haga, claro, un comercio entre pibes. Y muchas veces, si la conducción no tiene la forma de tradearle el pibe a otra escuela, no tiene la forma de cambiarlo de escuela ante una situación de necesidad. Y esto termina dejando a las escuelas sin capacidades de decisión y de acción. Frente a esto, nosotros pensamos que hay que seguir con el protocolo, pero que las conducciones tienen que contar con más herramientas. En las charlas entre docentes, bastante seguido aparece la necesidad de que haya más orden en las escuelas. Recuerdo que hace bastante tiempo, cuando charlábamos sobre este punto con Fede, una de las cosas que veíamos que se replicaba en varios cursos en los que estábamos era que en cursos capaz de 30 pibes, a veces tenías uno o dos que generaban muchas dificultades, mucho bardo, digamos, y que había instancias de diálogo, había instancias de distintos tipos de propuestas o intentos de soluciones y demás, que a veces no alcanzaban, digamos, y que uno llegaba a fin de año con el problema todavía dentro del aula, digamos, ¿no? Es difícil qué hacer ahí, porque vos tenés 30 pibes y estás todo el año encargándote de uno o dos que generan mucho, no sé, griterío en el aula, situaciones de violencia o lo que sea. Y mientras te estás encargando de eso, los otros 28 se están perdiendo de tener un espacio de concentración todo un año entero, digamos. Entonces, no sé, de repente hacer algo con esos dos pibes parece autoritario o punitivista, y no hacer algo, le estás afectando también la posibilidad de estudiar bien a una cantidad grande de pibes. Entonces, nos preguntábamos qué hacer frente a esto, digamos, ¿no? Es difícil, porque uno no quiere caer en una posición autoritaria. Pero algo hay que hacer porque si no, no se puede perder un año en un curso entero, digamos, ¿no? Entonces, pensando en esto, pensábamos en estas cosas, digamos, ¿no? ¿Qué medidas disciplinarias deberían tener la posibilidad las escuelas de utilizar? Y que haya consecuencias frente a determinados actos, y que una consecuencia puede ser severa, no lleva a que la propuesta sea una propuesta autoritaria. Sí, esa no es la única herramienta. O sea, si la única herramienta es utilizar la disciplina y no sé, la expulsión o las grandes sanciones o lo que sea, bueno, sí, estamos aplicando solo medidas autoritarias y demás para intentar solucionar algo que tiene otro tipo de soluciones. Lo que tenemos que entender es que esta idea de orden no pasa solo por ahí. Ustedes lo decían hace un ratito, ¿no? Hay escuelas que funcionan mucho más ordenadas que otras y tienen que ver con que la propuesta de la escuela es atractiva, el edificio está cuidado, porque también es difícil pedir a los pibes que cuiden la escuela si ni los adultos la cuidan. O sea, hay algo del orden que pasa por otro lado, digamos. Pasa porque la propuesta sea atractiva, porque el espacio esté cuidado, porque los adultos cumplan su función, porque los adultos funcionen coordinadamente en la escuela, en un proyecto, entre los distintos actores. Hay un montón de cosas que generan orden en la escuela y eso es lo más importante. Eso no quita que a veces haga falta tomar medidas disciplinarias fuertes, que un poco creemos que también es importante que las escuelas las tengan como opción. Bueno, el tema es que esto que nosotros proponemos no es que dejó de existir, sino que de alguna manera se dejó de aplicar.
O sea, nosotros no estamos diciendo que hay que ir atrás con el protocolo y las instancias de diálogo, sino que ante las situaciones más graves, las conducciones tienen que hacer uso de herramientas que de alguna manera o se las sacaron o las abandonaron. Una es la suspensión con efecto real sobre las faltas y la regularidad del estudiante, que va atado, obvio, a la definición misma de estudiante regular. De ¿no? lo que decíamos en el punto anterior. Claro, lo que decíamos en el punto de que la asistencia es como una condición fundamental para definir si es estudiante o no. Entonces, la medida de la suspensión tiene sentido en tanto la asistencia para el estudiante tiene sentido. Y están conectadas las dos cosas. Claro, porque si la suspensión te quita faltas y las faltas te pueden llegar a dejar libre, la suspensión te puede acercar a quedarte libre y tener que rendir todo. Y Claro. antes, y como decíamos en el punto anterior también, en el sentido del libre, cuando rendir un examen libre tenía sentido. Porque ahora, Claro, tenés que prepararlo más todavía. claro. Entonces, por un lado, suspensión con efecto real sobre las faltas y la regularidad. Y por otro lado, la expulsión en los casos de estudiantes que ya pasaron por todas las instancias de diálogo y no hay forma de hacerlos entrar en razón. Nosotros pensamos que la escuela tiene que tener la potestad de poder expulsarlo sin tener que intercambiarlo con otro pibe de otra escuela, no porque sea lo mejor, sino porque ante estos casos es la única forma de preservar las condiciones para el trabajo en el aula. Más allá de la catarsis, un podcast de educación secundaria. Bueno, hemos llegado a la mitad del capítulo. ¿Cómo vienen hasta acá? Mucho para debatir, ¿no es cierto? Todavía nos queda toda la segunda mitad que va a dar que hablar. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a un pequeño recreo. Fede, ahora cuando termino, mandame un timbre de recreo como el del comienzo y vamos a darle a nuestros oyentes un minuto para calentar el agua de mate, para ir al baño, para prepararse un tostado. Escuchamos un poco de música que nos envió nuestro amigo y compañero docente Nachito de Bonis y en un minuto retomamos con la segunda parte. ¿Dale? Dale. Mandale timbre nomás. Punto número 6. Que entiendan lo que leen. Famosa y polémica frase. Los chicos no entienden lo que leen. ¿Están así? Bueno, esta frase suele utilizarse más vinculada a lo que pasa en primaria, ¿no? Se ha abierto un gran debate con respecto a el método alfabetizador y demás, y cuando se habla de este eslogan se suele hacer más referencia a la primaria. Sin embargo, en los pasillos de la secundaria y en la sala de profes, la frase también está presente. O sea, también nosotros hablamos de esto de que los pibes no entienden lo que leen, o si sí lo entienden, o qué está pasando. Y en la secundaria también vemos que hay un problema con la lectura, digamos. O sea que, más allá que la frase haga más referencia a lo que está pasando en primaria, también nos toca este debate a lo que está pasando en secundaria desde otro lugar, porque no pasa por el tema de si están alfabetizados o no, sino por otra cosa. Y lo importante acá que quisiéramos decir como primer punto es que lo que vemos es que frente a esta idea de que los pibes no entienden lo que leen en la secundaria, vemos dos posiciones equivocadas. Una que es una posición más de la derecha, digamos, vamos a decir, que aprovecha que este eslogan se instaló para golpear a los docentes, digamos, ¿no? O sea, para instalar que de alguna manera somos los docentes los culpables de que los pibes no adquieran las herramientas necesarias para leer bien o comprender bien lo que leen y demás. Y del otro lado, como respuesta a ese ataque que la derecha hace, lo que vemos es que desde el lado del progresismo
hay como una negación del tema. O sea, para responder a ese ataque lo que se hace es negar el tema. Como no, los pibes sí entienden, parece que se dice. Y la realidad es que lo que vemos, la gran mayoría de los docentes en la secundaria, es que hay un problema real con esto. O sea, realmente van llegando los pibes a la secundaria y cada vez vemos que hay un deterioro en que cada vez les cuesta más leer, les cuesta más escribir, que cada vez leen textos más cortos, y si lees un texto largo le parece una locura. Lo escuchamos también incluso en la universidad, en los profesores del CBC que te dicen, no, o sea, los pibes ahora llegan al CBC y no entienden los textos que les damos, cosa que antes no pasaba. O sea, en todos los niveles esto se está viendo, digamos, ¿no? A nosotros nos parece que negarlo no es la solución. Hay un problema, la solución no es la que está planteando la derecha, evidentemente, pero tenemos que nosotros debatir y ver qué hacemos con esto, digamos, ¿no? ¿Y de dónde viene este problema? Podemos encontrar distintas raíces de ese problema. Principalmente es el contexto, la velocidad en la que vivimos, las maneras en las que leemos, las redes, los celus, la forma en la que nos comunicamos hoy. Todo ese avance de la tecnología y los cambios en la manera de vivir hace que nosotros cambiemos las maneras de leer el cotidiano, de todo lo que leemos. Entonces, todo eso influye, los pibes llegan a una escuela que tiene una alfabetización distinta y impacta necesariamente, hay un choque en cómo leen, en cómo escriben, en cómo comprenden. La escuela puede ayudar a mejorar esas cosas, pero no es solo una discusión sobre los métodos, sino que tiene que ver con entender la complejidad del asunto. Pero sí es todo un tema de contexto, de que cambió la forma de comunicarse y de leer y demás. ¿Qué es lo que puede hacer la escuela? Y en primera instancia frenar, parar la pelota, pensar, darse cuenta que el contexto no es el mismo, que no estamos dando clases en el mismo lugar de donde siempre, y a partir de ahí pensar estrategias nuevas. Sobre todo en la secundaria, ¿no? Esto que decía Manu, de que es un problema histórico de la primaria o que se le adjudica mucho a la primaria. Bueno, en la secundaria también podemos ver que ese problema no está solo en la lectura y en la escritura básica, porque nosotros recibimos pibes alfabetizados, pero hay que poder enseñarles a leer comprensiva y críticamente distintos tipos de textos sobre distintos tipos de temas y en distintos tipos de soportes. Y pensando en la secundaria concretamente, ¿qué estrategias se podrían implementar? Y cada escuela puede encontrar siempre su manera, pero también pensar que cada escuela siempre puede encontrar su manera es relativizar todo. Una propuesta que nosotros tenemos es que se usen los talleres interariales de ciclo básico, que en muchas escuelas se llaman TCI, pero bueno, lo que sea secundaria del futuro, esos espacios en donde hay varios profes para reforzar las capacidades lectoras. ¿Sí? Generar también en otros espacios, por ejemplo en los de profe por cargo, pensando en espacios en los que estamos, en la escuela, que estamos con otros profes, que tenemos más herramientas y más posibilidades, generar espacios de capacitaciones específicas para nosotros, para los docentes. Así podemos pensar realmente cómo ayudarnos a enfrentar este problema en el aula, porque también esto es algo que suele caer en los profes de lengua, nada más. Y no, es necesario que todas, desde cada disciplina, podamos aportar. Entonces, generar espacios con herramientas reales, que no sea solo teoría suelta, poder laburar concretamente con las situaciones con las que nos encontramos, ¿no? Es re importante para poder trabajar cuestiones de lectura que sea desde problemas o las situaciones que nos encontramos concretamente en nuestras escuelas con nuestros pibes. Déjame sumar una cosita ahí, porque me sorprende mucho cómo hay un acuerdo generalizado que hay que hacer algo sobre este tema. En todas las escuelas se habla, todos los directivos lo saben, y hace 3 o 4 años que tenemos talleres ariales donde nadie sabe qué hacer, donde cada escuela hace lo que le pinta, y lo que le pinta a veces es que te manden a trabajar el agua durante todo un año, sin más detalle, o los pueblos originarios, porque a alguien se le ocurrió, sin ningún objetivo pedagógico. Y es increíble cómo se han desaprovechado los talleres ariales, que son una instancia muy acorde para trabajar este tema. O sea, en algún momento habíamos dicho, todos los recursos de la escuela merecen estar puestos al servicio de solucionar los problemas de lectura y escritura, al menos por 1 o 2 años, vamos a decir. Bueno, los recursos que tiene la escuela son, por ejemplo, este espacio. Una materia que no tiene un contenido propio, que son ariales, donde hay más de un docente en el aula, que es
facilita trabajar de forma más personalizada, porque si hay 3 o 4 docentes y tenés 25 pibes o 30, te dividís y más o menos cada uno tiene que seguir a 7 o 8 pibes. Es más fácil acompañar una lectura, una escritura, teniendo que acompañar 7 o 8 pibes que 25 o 30 cuando estás solo. Entonces, es impresionante cómo no se ha discutido trabajar este tema en los talleres ariales. Y ahora, encima, parece que van a desaparecer los talleres salariales con las reformas que se vienen. O sea, se desaprovecharon todos estos años y ni pudimos dar la discusión y ya parece que los van a sacar. No sé, vamos a ver qué pasa, pero eso me da mucha bronca porque me parece que fue una oportunidad perdida, digamos, en algún sentido. Bien, entonces estamos hablando de capacitaciones, espacios de trabajo en las horas de la escuela y laburo en conjunto entre todos los docentes de cada curso, de cada escuela. Sí, para focalizar bien en las estrategias de lectura es fundamental. Punto número 7. El puntaje se vende. La formación no. Vamos a escuchar un audio que nos mandó Sergio Nikanov, que es un docente, colega, que trabajó mucho tiempo en el CEPA y Escuela de Maestros, y a quien le pedimos que nos cuente un poco lo que fue pasando en ese espacio, cómo se fue de alguna manera deteriorando, y nos lo cuenta en este audio que escuchamos. Lo primero que tenemos que decir es la importancia que tienen los cursos para la docencia. Cualquier posibilidad de dar clases depende en buena medida de los puntajes que se vayan adquiriendo a lo largo de la carrera docente. Este es todo un tema porque hay sindicatos con escaso número de afiliados y afiliadas, pero que se caracterizan por la venta de cursos pagos para cubrir puntajes. Dicho esto, el proyecto original de lo que era el Centro de Pedagogías de Anticipación, CEPA, bueno, se basaba en 3 núcleos diferenciados, que era sociedad y cultura contemporáneas, sujetos e instituciones educativas, que pretendía forjar una reflexión acerca de los sentidos de la educación, los sentidos de las instituciones educativas y de la escuela en particular, y otra área que era currículum, saberes y conocimientos educativos, en lo que uno conoce bastante, que es el área de sociedad y cultura contemporánea. Vos podías encontrar cursos de procesos latinoamericanos, ambientales, de derechos humanos y memoria, luego de ESI y del proceso de crecimiento del feminismo. Es decir, había una variedad de cursos. Ese marco fue cambiando notablemente, esa diversidad de cursos, de mirada, de procesos, con la gestión macrista, en claro deterioro, sobre todo los que tenían que ver con la lectura crítica de la sociedad, sacando a los cursos que enfocaban sobre derechos humanos y memoria, y esto fue acompañado de un proceso de virtualización que fue previo a la pandemia. Los llamados cursos combinados, que combinaban la presencialidad y la virtualidad, y los cursos a distancia, bueno, fueron sesgando claramente en los últimos años previo a la pandemia hacia la lógica de la virtualidad y de un cambio en la composición de los cursos. Se comenzaron a priorizar temáticas destinadas a insertarse en el mercado, diría el discurso dominante. La ausencia de reflexión crítica sobre la sociedad, sobre el porqué de las desigualdades, sobre cómo eso repercute en la escuela y la enseñanza, sus causas, el contexto, la historia, etcétera, fueron prácticamente desapareciendo. Y si hoy mira lo que se llama actualmente Escuela de Maestros, vamos a ver ese cambio de una manera muy fuerte. Un aprendizaje basado en los cursos autoasistidos, que son 100% virtuales. Un aprendizaje que prioriza habilidades en el aula al margen de los contenidos y de la lectura de esos contenidos. Bueno, ese es un cambio que va de la mano, obviamente, con lo que está sucediendo en la escuela en general, en la escuela media en particular, con las últimas transformaciones, donde se está directamente desmantelando todo lo que sea una política de discusión y conocimiento de determinados procesos sociales. Bueno, el audio de Nika es muy claro al respecto de
de lo que fue pasando en CEPA, que luego pasó a llamarse Escuela de Maestros. Recuerdo que alguna vez él me contaba también que se terminó yéndose, y eso le pasó a muchos colegas que trabajaban ahí, porque en la última etapa ya los cursos que les ofrecían en una situación de precarización laboral eran cursos de un mes, que tenían que renovarse todo el tiempo, digamos, y ya los contratos eran tan cortos que era imposible de sostener económicamente y demás, y se terminaron yendo muchísimos docentes, digamos, ¿no? Pero bueno, ese punto lo desarrolla muy bien Nika. Queríamos detenernos en desarrollar un poco algo que Nika nombra, de lo cual nos parece importante hablar porque se habla poco, digamos, ¿no? Nika habla de esta situación de los cursos que se venden o que se compran, los puntos que se venden y se compran para docentes. Él no nombra a partir de algunos sindicatos fantasma que casi se dedican únicamente a eso, pero también existen algunas empresas que trabajan con este negociado. Y en base a esto queríamos empezar contando una experiencia personal vinculado a esto, porque creemos que muchos docentes que nos escuchan se pueden sentir de alguna manera identificados, digamos, con lo que me pasó a mí, por lo menos en términos más personales. Bueno, para que entienda también el resto de la gente que no es docente y nos escucha, primero tendríamos que empezar aclarando qué es la venta de puntos, ¿no? ¿Por qué Nika habla de la venta de puntos? Bueno, los docentes tenemos un sistema de clasificación en el cual, en base a nuestra trayectoria, nuestra experiencia, las carreras que hicimos, cursos, especializaciones, etcétera, se nos otorga un puntaje que está organizado, digamos, igual para todos, y que es lo que nos permite acceder a nuestros cargos. En la medida que mayor cantidad de puntos uno tiene, en mejores condiciones se encuentra para elegir en qué lugar trabaja, en qué horarios, en qué escuelas, cercanía con la casa, qué materias dictás, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este sistema de clasificación de alguna manera empuja a los docentes o fomenta que los docentes nos formemos, más allá de la carrera de base, que en un profesorado o en una universidad, que nos permite ser docentes, que sigamos estudiando, que nos sigamos formando para, bueno, sumar puntaje y poder tener mejores posibilidades de elección de los cargos en los cuales trabajamos. Y busca también, trata, si entendemos un espíritu, de dar una igualdad, ¿no? Todos los títulos valen el mismo puntaje, depende, ¿no? La especialización, un título. Entonces, es un sistema de clasificación que tiene como intención generar igualdad. Exacto. Sí, Pero depende de la cantidad de horas de estudio, ¿no? Y demás, y es un sistema bastante democrático, digamos, de asignación de cargos, ¿no? Lo que pasa es que hace un tiempo largo ya, este sistema se encuentra totalmente tergiversado, justamente por esto que plantea Nika, de que existe una oferta de cursos truchos, pagos, que ofrecen muy buenos puntajes, digamos, ¿no? Y esto cambia todo el panorama, digamos, ¿no? Porque de repente uno se encuentra que una carrera de grado, por ejemplo, en mi caso yo soy profesor de historia egresado del Joaquín B. González y me encuentro en este momento estudiando la licenciatura de sociología en la UBA. Si yo termino la carrera de licenciatura de sociología en la UBA, se me otorgaría 1,5 de puntaje, que en Capital es bastante, 1,5. Y es una carrera que, trabajando, siendo padre, me puede llevar casi 10 años, no sé, entre 5 y 10 años, como mínimo terminar. Y frente a eso, existen una serie de cursos pagos en los cuales vos no tenés que hacer ningún tipo de esfuerzo, ni dedicar ningún tiempo, ni estudiar absolutamente nada. Simplemente tenés que rendir un examen multiple choice que se realiza simplemente buscando en Google o en los materiales que te dan con el buscador de PDF las respuestas, y en 30 o 40 minutos terminás el examen sin haber cursado ni una materia, sin haberte presentado en ninguna clase, sin haber tenido tiempo de cursada, digamos. Existen diplomaturas o especializaciones que te otorgan lo mismo, 1,5 o 2 puntos, que es lo máximo que un docente puede sumar por año en otros títulos, digamos, ¿no? En un máximo de 6 puntos en total, pero 2 puntos por año como máximo. Esta situación tergiversa todo, digamos, porque, bueno, empieza la formación a ir por un lado, ¿sí? Uno se forma en una carrera, en una maestría, en una especialización, en un curso. Y bueno, a la par existen estos cursos pagos que, pagando alrededor de 100.000 pesos, te dan la posibilidad de, en un instante, sin hacer ningún tipo de esfuerzo, sumar lo máximo que se puede sumar por año. Quería empezar contando esto para que toda la gente lo entienda, y quería hablarle también a los docentes que hablamos poco sobre este tema,
Los que accedieron a un curso pago, a veces por vergüenza de contarlo, porque uno cree que la formación va por otro lado y que esto es de alguna manera una truchada. Y a veces otros docentes, por una cuestión de moralización del tema, como que un juzgar ético o moral de quienes acceden a esto. Y entonces es como un secreto a voces. Todo el mundo sabe que esto existe, pero se habla poco entre la docencia y en la sociedad mucho menos, digamos. La sociedad ni sabe que esto se maneja así y si lo supiera todo el mundo sería realmente un escándalo, porque aparte los que organizan este sistema tan desastroso son los mismos que después nos exigen a los docentes sobre nuestra formación, o los que hablan de que tenemos que formarnos más y qué sé yo, y atrás hay gente haciendo negociados con todo esto. En mi caso, accedí a uno de estos cursos que me otorgó 2 puntos, hice un examen en 30 minutos y 15 segundos, es lo único que tuve que hacer para acceder a estos 2 puntos, mientras estoy haciendo la carrera de Sociología, donde apelo a una formación real. Y esto... Yo te metería una pregunta, Manu, que es ¿por qué? ¿Cómo es que perfecto. terminaste comprando puntos? A eso quería ir. Yo hace tiempo que conocía esto de que existía la venta de puntos, la posibilidad de comprar puntos, siempre me rehusé a esto, un poco porque me parecía poco ético, digamos, ¿no? Hace años, de hecho tengo amigos, docentes muy nobles y muy buenos docentes que accedían a la compra de puntos y que me decían, accede, comprá. Y yo decía, no voy a comprar, no voy a caer en eso, qué sé yo. Y finalmente terminé accediendo el año pasado por una realidad que es que de repente te encontrás con que hay un montón de docentes que compran puntos y por lo menos en algunas materias, no en todas, en las que más difícil es titularizar, que te encontrás con que si competís contra docentes que están comprando puntos todos los años y que suman 2, 4 o 6 puntos con estos cursos, es imposible competir, digamos. Y en los últimos años ha cambiado una situación en los colegios medios, en la secundaria, que es que se empezaron a regularizar los concursos de titularización. Antes uno estaba tranquilo porque era interino o suplente y estaba 10, 15 años trabajando sin ningún tipo de problema, con estabilidad y demás. Ahora te encontrás con que si no sos titular, y la mitad de los docentes de la ciudad no somos titulares, todos los años estás empezando de cero. Porque los cargos que vos tenés como interino a fin de año salen a concurso y los perdés, digamos. En 2023 yo perdí 30 de las 36 horas que tenía, y en 2024 perdí 18 de las 36 horas que tenía. Y eso implica para un docente empezar en marzo a buscar horas, y si tenés la suerte de entre febrero y marzo conseguir horas de nuevo, empezás el año con 6 o 10 horas que tuviste la suerte de quedarte. Entre febrero y marzo buscas horas para volver a hacerte un paquete de 30, 36 o lo que cada uno busque. Lo que pasa es que después aparece que nosotros tardamos 3 o 4 meses en cobrar. Entonces, siendo interino te encontrás año a año, empezando entre marzo y junio, sin tener sueldo. Y ya me pasó 2 años seguidos estar entre marzo y junio sin tener sueldo, hasta que en junio empezás a cobrar las horas que venías trabajando pero no venías cobrando. Tengo la suerte de que mi pareja también es docente, es titular, me pudo sostener, digamos, durante ese tiempo. Después la plata aparece y se va recuperando lo que se gastó y demás, pero otros docentes no lo tienen, y es imposible sostenerse sin cobrar, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera esta situación te mete en un brete muy grande. Es muy difícil de sostenerse así. Hay una gran competencia por la titularización en este momento, sobre todo en algunas materias. Hay materias como geografía, por ejemplo, que apenas te recibís y con 11 puntos o 10 puntos titularizás. O sea, casi no hay competencia ahí. El que se recibe de docente ya titulariza al año siguiente, digamos. Pero en materias como historia, como formación ética y ciudadana, que son las que yo doy, o como educación física, que también sé que hay muchos docentes que... Hay tantos docentes que es difícil conseguir horas. Yo el año pasado tenía 19,3 puntos y no titularicé ni una hora y me postulé a todo. O sea, yo no esquivo escuelas, no sé, de zonas complicadas o incluso el turno noche, qué sé yo, me anoto a todo y no pude titularizar nada. Lo más cerca que estuve fue un cargo donde alguien me ganó con 21 puntos. Bueno, cuando empezás a ver que es muchísima la gente que compra puntos, lo que empezás a darte cuenta es que si vos no compras puntos no vas a titularizar nunca, digamos. Entonces es una situación muy chota y bueno, tenemos que hacer algo que no es ni tener vergüenza a los que accedemos a puntos, tampoco es festejarlos. Obviamente no celebro tener que hacer esto ni que otros lo hagan, pero ni tener vergüenza porque no me parece que la culpa sea nuestra.
ni moralizar el tema y juzgar a los que lo hacen y que la cosa quede entre una discusión entre docentes de si hay que hacerlo o no hay que hacerlo. Lo que hay que hacer es atacar este sistema que es perverso y que es un negociado donde hay gente haciendo guita con esto, y es la misma gente que hace guita con esto que después habla de nuestra formación, se dan el tupé, funcionarios, de hablar de nuestra formación, de hablar de que nos falta formación o de que los docentes somos vagos y qué sé yo, y son los que están haciendo negocios con esto, digamos, ¿no? Entonces, bueno, es un tema delicado. Me parece que los docentes tenemos que empezar a hablar de esto y tener una sola voz que intente tirar abajo esto que está sucediendo, digamos, ¿no? El objetivo de este punto es poner las condiciones del sistema hoy en cuestión, que son las que fuerzan a muchos compañeros a comprar puntos y a no formarse. Porque esto te fuerza a no formarte en realidad. Punto número 8. Directivos comprometidos con la escuela y con un rol jerarquizado. Asumir hoy en día el cargo de conducción en una escuela secundaria no es una tarea menor. Sobre este desafío, en el capítulo anterior, Vivi Postay había dicho lo siguiente. ¿Cuál es hoy el atractivo para que vos digas yo quiero ser director? ¿Cuál es el atractivo hoy? ¿Cuáles son las potencialidades de transformación, de laburo, en un escenario donde la autoridad adulta de las escuelas está hackeada a este nivel? ¿Cuál es el atractivo del cargo de conducción? Si en realidad terminas siendo el que va a caer, la cabeza que va a rodar frente a cualquier cosa que pase. O sea, ¿cuál es el atractivo para que la gente formada, seria, con potencial de transformación, tenga hoy un cargo de conducción? El mismo atractivo de que el de química o el de programación, de estas materias o espacios que en el mercado privado pueden tener otro tipo de remuneración con menos problemas, tenga ganas de estarle dando clase a los adolescentes. Entonces, pensar que los cargos directivos pueden estar no cubiertos con el mejor personal no nos habla de ese individuo, nos habla de un problema sistémico, que es el que hay que pensar. ¿Cuál es el incentivo? Incluso a nivel plata. Por ejemplo, yo al pasar a ser vicedirectora, resulta que ganaba más siendo docente, porque yo era docente y tenía algunas horas de superior, y ganaba más como docente con la totalidad de las horas que siendo vice. ¿Qué ganas de ser vice? Ni siquiera la plata. Porque por ahí está la inocencia esa de que el director gana mucho, ¿no? La plata, la estigmatización, el miedo a perder tus bienes, que tu nombre quede manchado, los juicios, ¿sí? O sea, es un sistema durísimo donde rueda la cabeza del director primero. El tema de los directivos sale muchas veces en nuestras charlas, en nuestra experiencia, como un factor central en el funcionamiento de la secundaria. O sea, todos pasamos por escuelas en las que el equipo de dirección tiene un proyecto claro, lo imprime a la escuela y convence de sus ideas y hace que la escuela funcione. Y también pasamos por escuelas en las que los directivos están ahí o para jubilarse, o para ocupar el lugar, o para simplemente dedicarse a administrar la escuela burocráticamente, y uno ve cómo la tarea de todos en esas escuelas se vuelve como cada vez más borrosa, le falta cada vez más contenido, hasta el punto que todo el mundo hace lo que quiere. O sea, el papel del directivo es central. Nosotros veníamos pensando hace un tiempo que las condiciones para acceder a un cargo directivo tenían que ser más estrictas porque notábamos que faltaban directivos comprometidos con las escuelas. Pero... ¿Más estrictas cómo? Por ejemplo. Y más formación, más cantidad de años. Como que para tomar el cargo directivo vos tengas que comprometerte a asumir el proyecto de la escuela por un largo periodo de tiempo, no tener la libertad de tomar e irte. Pero nosotros veníamos pensando en esta idea, ¿no? De cómo lograr un mayor compromiso del directivo con la institución. Pero después, bueno, también hablando con compañeros, conociendo un poco más en detalle en lo que se estudia para los cursos de ascenso y todo, las condiciones son estrictas para terminar tomando una dirección. Y lo que dice Vipi nos hace pensar que probablemente, igual que en el punto anterior, acá hay un problema más sistémico que de las personas. O sea, porque si esto pasa en numerosos casos, ya no es un problema de que hay docentes que toman la dirección para jubilarse, sino que hay algo más profundo.
que es el tema de la jerarquización que se le da al trabajo del directivo. Y que para lograr compromiso del directivo con la escuela, hay de alguna manera que elevar el cargo del directivo a una posición que lo vuelva atractivo para que gente con compromiso y con ganas de meterlo a la escuela quiera asumir ese proyecto, porque al día de hoy el directivo es una persona que se hace responsable de todo lo que pasa en la escuela, pero que después tiene muy pocas herramientas día a día para solucionar la cantidad enorme de demandas que tiene la escuela. Entonces, entendiendo lo fundamental que es el directivo para la escuela, cómo hacer para jerarquizar el rol y que gente que pudiera estar volcando sus capacidades en las escuelas públicas para dotarlas de un proyecto y de un sentido, elijan hacer eso y no ir al sector privado. Dijo todo este chico. No, pero la pregunta podría ser ¿cuál es la forma de jerarquizar el rol, no? Con respecto a esto, ¿qué significaría jerarquizar el rol? Un punto tiene que ver con el salario. O sea, es evidente que para que el rol sea jerarquizado y tentador también para mucha gente con mucha formación, el salario tiene que ser mayor de lo que es, sin duda. Otro punto que tiene que ver con la jerarquización del rol tiene que ver con el poder que el directivo tiene en la escuela, que ha ido perdiendo poder de alguna manera. Porque le han quitado funciones de decisión, porque cada vez tenés las manos más atadas, digamos, para tomar algunas decisiones, para pensar vos la escuela, cada vez hay más directivas desde arriba. Y también hay algo de la época que estamos viviendo en donde, lo decía Vipi, ¿no? El directivo puede rodar su cabeza, puede recibir juicio, puede perder sus bienes, ¿no? En conflictos con familia, en conflictos con docentes, en cuestiones de la legislación, o sea, en cuestiones burocráticas que si no las cumplís de determinada manera, responden tus bienes por cosas que pasan en la escuela. Entonces, también hay un peso muy grande sobre el directivo, tiene las manos atadas y no puede tomar muchas decisiones y encima cobra poco, ¿no? Hay una serie de cosas que jerarquizarían el rol. Yo igualmente creo que esto, o sea, hay que jerarquizar el rol. Y también me parecería bien establecer como prioridad otorgarle el cargo a gente que de mínima vaya a estar 5 años, o sea, una camada entera, frente a alguien que lo va a tomar por 1 o 2 años porque está por jubilarse. O sea, si, no sé, tiene el mismo puntaje o tiene un poco más de puntaje, el que quiere estar 1 o 2 años, yo siempre priorizaría a alguien que está pensando en estar 5, 6, 10 años frente al otro, porque es alguien que va a pensar la escuela, que va a hacer un proyecto, que va a llevar una idea y no solo a pensar en llevarse una buena jubilación y demás. Ese sería un punto también, me parece, a tener en cuenta. Y además de los años también se puede pensar que sea un profe de la escuela, que ya conoce el funcionamiento, las dinámicas. Eso para cubrir, por lo menos en algunas escuelas de capital, por ejemplo, no en normales, que va a acto público, pero en otras escuelas sí se lleva adelante un sistema, sí. No para la titularización, pero sí para cubrir las suplencias y los interinatos. Bueno, como siempre, como hay compañeros y compañeros, a veces sale bien y a veces no, pero en un concurso de titularización, pensar esto, por ejemplo, 5 años, que haya un proyecto, que conozca la escuela, que tenga un vínculo con la escuela. También es cierto que la función directiva, tu jornada puede terminar a las 3 de la tarde, pero no termina nunca. O puede no terminar. Claro, un día te quedás porque un pibe le pasó algo, otro día por la familia, otro día porque querés resolver o preparar algo para la escuela. Todo el tiempo hay quilombos, todo el tiempo hay... Si querés laburar bien, tenés que preparar la EMI, tenés que preparar la P por C, tenés que preparar el acto, o sea... un directivo que está 24 horas con la cabeza ahí. Es que mucho, en este momento... Entonces el salario tiene que ser muy alto porque estás 24 horas. Lo que pasa mucho es que compañeros toman el rol jerárquico, el rol de autoridad para salir del aula, porque ya los pibes y no damos más y bla... Y de golpe es alto laburo para hacerlo bien. Sí. Porque es esto, tenés que preparar la EMI, pero también tenés que preparar el consultivo, sí, pero también tenés que preparar esto y papeles. Bombardeos uno tras otro. Entonces, en este punto, que todo se va encadenando, ¿no? Porque para jerarquizar esto también necesitamos formaciones más piolas, más especializadas. Pero tampoco queremos acá tener un discurso ni victimizante ni moralizante, sino como evidenciar que el sistema nos está llevando a esto y que hay que revisar estas cuestiones. Punto número 9. Es un escándalo no cobrar el salario el primer mes. Bueno, como vemos, hay muchas cosas que son escandalosas. Tenemos el escándalo de los baños que parecen de una cárcel,
el escándalo de la venta de puntos y ahora sumamos el escándalo de que los docentes no cobran lo que trabajan. Siguiendo la idea del no entienden lo que leen, deberíamos lanzar un nuevo hashtag, no cobran lo que trabajan. Tremendo. A los docentes nos acostumbraron a trabajar varios meses sin cobrar antes de que nos depositen el primer sueldo. Y si tenés que cobrar horas de la escuela, tutorías, referentes de alumnas madres, PAI, lo que sea, otras similares, podés estar esperando desde marzo hasta octubre. ¿Esto pasa en alguna privada? No. En cualquier trabajo uno empieza con su labor y a fin de mes le pagan el primer sueldo. Pero esto sí pasa en las escuelas públicas de la ciudad, con un gobierno que se presenta como el abanderado de la modernización. Antes, el ingreso de un docente a un cargo implicaba un montón de papelería. Pero ahora todo es digital. Ya no hay tantas excusas. Además, hay una situación de la docencia, distinto a otros trabajos, que los docentes estamos todo el tiempo empezando de nuevo en los cargos. O sea, si esta situación de no cobrar el primer mes se diera solo cuando vos ingresás a la docencia por primera vez, bueno, sería un temita. Pero cada vez que agarrás un cargo tardás 3 o 4 meses, como mínimo, en cobrar. Entonces todo el tiempo estás expuesto a esta situación, digamos, ¿no? Y hay muchos de esos cargos que son de reafirmación año a año. Por ejemplo, las coordinaciones, los EDI, las tutorías, todas esas bajan y se les da una nueva alta y ahí pasan un montón de meses. O sea, vos sos tutor varios años seguidos y cada año volvés a cobrar de nuevo en agosto. O sea, es un desastre. Bueno, esto se tiene que terminar, porque hay muchas escuelas que pierden docentes que no pueden ingresar a la escuela pública porque saben que esto pasa, entonces directamente buscan en privada. Por el hecho de que hoy en día para entrar a trabajar en una escuela pública tenés que ir anticipadamente mentalizado con que vas a estar varios meses sin cobrar hasta que después te llegue un montón de plata junta, y hay gente que puede hacer eso y hay gente que no. Yo me acuerdo cuando ingresé a la docencia, no sé cómo lo vivieron ustedes, pero yo laburaba de preceptor en privada, turno mañana y tarde. Y mi primer año como docente fue trabajando en una escuela pública en Soldati, en la 2 del 19, en el turno noche, mientras trabajaba de preceptor a la mañana y a la tarde. O sea, estaba todo el día laburando los 3 turnos, justamente por esto, porque yo no podía renunciar a la privada hasta no cobrar el sueldo de la noche. Y estuve así hasta que me hice un colchón que en mi cabeza me permitía estar 4 o 5 meses sin cobrar por las dudas, porque tampoco es que te dicen son 3 meses y siempre son 3 meses. A veces son 5, a veces son 6, a veces tiene un problema la secretaría y son 8. Entonces, recién dejé la privada y me dediqué de lleno a trabajar en la escuela pública cuando me pude hacer un colchón de 5 meses de sueldo. O sea, es un montón que tenés que ahorrar. Y como decía Fede, o sea, no todos pueden hacer esto. O sea, es complicado. Yo en ese momento era más joven, no tenía una hija, qué sé yo, no sé. Lo pude hacer y lo quise hacer también. Tenía muchas ganas de laburar en la pública y no en la privada. Hay otros docentes que se acomodan en la privada porque es más sencillo, porque no tenés que pasar por este martirio. Y listo, y nos perdemos un montón de buenos docentes que nunca ingresan, digamos. Yo tuve todas las experiencias. Mi primer cargo, cuando empecé a trabajar, lo cobré clavado los 3 meses. Y después eran todas suplencias cortas. Y fueron todas cayendo más o menos los 3 meses. También tuve la suerte de cobrar el primer mes en otras horas, mucho después. Incluso en la misma escuela, no siempre es la secretaría. No, es aleatorio, es totalmente aleatorio. Aleatorio. Pero también, del mismo modo que me jacto de haber cobrado algunas horas con menos de un mes desde la toma de posesión, también he esperado 9 meses para cobrar. Todo un embarazo y se te va porque además no dejamos de vivir en este hermoso país. Con inflación. Que tiene un poquito de inflación. Te comen el sueldo. Y eso, por supuesto, no es retroactivo. No tiene sentido un criterio ahí de reajuste. Si la sociedad de la Ciudad de Buenos Aires supiera que esto es así, sería un escándalo realmente. O sea, yo creo que muchas de las cosas que estamos diciendo, si la sociedad las supiera, no las aceptaría. O sea, que no cobremos el primer mes, que los baños parezcan una cárcel, que el mismo gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sea el que vende puntos y destruye nuestra formación real. Bueno, parte de la tarea es que la sociedad empiece a conocer esto, todo este trasfondo de nuestro trabajo, porque es realmente escandaloso. O sea, nadie acepta en ningún trabajo de trabajar sin cobrar. Es básico. Punto número 10. Si les importa la educación, cuiden la salud de los docentes. A los docentes nos acostumbraron a que nuestra obra social esté vaciada y que para hacernos cualquier chequeo o estudio tengamos que esperar meses o directamente resignarnos a pagar un privado. Para poder brindar una enseñanza de calidad tenemos que garantizar condiciones de salud mínimas. Y el estado de nuestra obra social hoy eso no lo permite.
Esto no tiene solo consecuencias sobre nuestra salud, también tiene consecuencias sobre nuestro trabajo. Además de la precarización de nuestra obra social, que está vaciada, y todos los problemas que eso conlleva, se nos suma el sistema de licencias MIA en Capital, que viene a subsanar una situación que denuncia el Ministerio de falta de regulación antes de las licencias, que decían que era medio todo un viva la pepa. Instalan este nuevo sistema que se pasa de rosca y si estás enfermo tenés que subir el certificado el mismo día porque si no, no te lo cubre y el sistema anda mal y después te rebotan porque no entienden la letra del médico y entramos en otra vorágine que hace que nuestra salud mental y todo el resto vaya empeorando en contextos muy complejos. Sí, hay una cosa que todos los docentes sabemos también de nuestra obra social, que es que cada 2 o 3 años colapsa la obra social por falta de pagos o por problemas administrativos o porque tiene deudas o distintas cuestiones y se caen todas las prestaciones. Entonces uno de repente se está atendiendo, no sé, en kinesiología o en traumatología o en lo que sea, en un lugar cerca de tu casa o más o menos que te queda cómodo y de repente te encontrás una semana para la otra con que ese lugar ya no atiende más por OSBA y cada vez se van cayendo más lugares y no encontrás dónde atenderte y entonces todo se concentra en algún centro, en el Méndez o en algún lugar y bueno, se arma un lío porque vamos todos al mismo lugar y colapsa y no alcanza la atención y demás. Y eso venía pasando muy seguido y ahora se suma esta situación que cuenta Rosy, digamos, ¿no? Donde justo en este momento estamos atravesando una situación horrible con respecto a el pedido de licencias y demás. Cuento una situación personal que me pasó hace poquito. Voy a decir algo que puede ser polémico, pero me parece interesante también que lo charlemos. Yo no creo que esté mal ajustar un poco el control de las licencias de los docentes. Porque, vamos a decirlo, también hay mucha licencia trucha, y todos lo sabemos en las escuelas, y que se falta mucho en las escuelas por licencias que no son reales, digamos, ¿no? Entonces, si uno estuviera en el rol de estatal, digamos, de gobierno, ajustar un poco eso no está mal. Lo que pasa es que con el discurso de ajustar eso, lo que se está haciendo es algo totalmente bochornoso. Por ejemplo, a mí me pasó el otro día, en general cuando empieza el otoño me agarra una alergia y termino en cama 2-3 días, me pasa todos los años. Me pasó este año, tuve médico, pedí la licencia, la elevé y me mandaron a revisión, ¿no? Cosa que antes no pasaba, es lo que está pasando ahora estos últimos días, que te mandan a revisión. O van a tu casa o te hacen una revisión por Meet, o te llaman a que vayas a un lugar que a veces es problemático porque si te sentís mal no podés salir de tu casa a ir a otro lugar. Deberían ir, y ellos, estaría bien, si quieren ir a controlar, está perfecto. Yo me presenté al Meet, nunca se presentaron ellos, o sea, entré al Meet y no había nadie. Por suerte le saqué una foto, a los 2 minutos de estar esperando. Después consulté en el sindicato y me dijeron qué hacer y mandé a través de la secretaría del colegio la etiquetera haciendo el reclamo porque me habían rechazado la licencia, porque me parecía como que yo no me había presentado en el Meet. Y ahora tardaron más de un mes en responder y hoy me llegó que me rechazaban la licencia por no haberme presentado al Meet. Y yo presenté la foto donde yo estoy en el Meet y ellos no están. Y eso le está pasando a un montón de docentes hoy en día. Eso, o que van a tu casa y no tocan timbre y después dicen que estuvieron y vos no estabas. O que van cuando ya termina la licencia. Exacto. También. Decís, bueno, ya está, ya pasó. Ya estoy trabajando. Ya no estoy mal. Y más, yendo al punto más del logro social y no de las licencias. Yo me fui a hacer un análisis de sangre y de orina y tuve que pagar de coseguro de 4.500 pesos y hay que pagar ese coseguro siendo de OSBA en cualquier cosa que vas a hacer. Uh-huh. O sea, ahora no te cubre ni nada, básicamente. Ni el análisis básico de rutina. No, ni un análisis de laboratorio. Capaz una cosita para tener en cuenta acá es que dentro de la reforma que está llevando adelante el gobierno de la ciudad, el Va Aprende, y en los últimos documentos de los últimos años también, el gobierno de la ciudad viene remarcando mucho la idea de cuidar el bienestar socioemocional de docentes y estudiantes. Bueno, palabras muy lindas en el papel, pero creo que parte de cuidar el bienestar socioemocional de los docentes es que nuestra cobertura de salud funcione bien. Y eso no está pasando y eso complica mucho el bienestar socioemocional, como les gusta decir a ellos, de todos nosotros y nosotras, digamos, ¿no? Y las condiciones de trabajo en el día a día, en la escuela. No lo traemos únicamente como una reivindicación gremial de las condiciones de los docentes, sino que es también educativa y pedagógica. O sea, si les interesan los aprendizajes de los estudiantes y que haya como condiciones para poder enseñar en las escuelas, hay que cuidar la salud de los docentes y es un tema en el que hay que profundizar.
al que nosotros nos gustaría meternos más en detalle, en otro momento hablar con un especialista. Hay gente que se está organizando alrededor de compañeros, compañeras alrededor de la obra social, pero bueno, nos parece que tiene que estar como uno de los 10 puntos el tema de la salud docentes. Sí, que no nos acostumbremos. Parece que no hablamos del tema porque estamos acostumbrados a que funcione mal, pero un poco lo que queremos decir es no nos acostumbremos, hay que seguir hablando del tema en la salud, de qué mal que funciona, y nos comprometemos a hacer un próximo capítulo especialmente sobre este punto, digamos, ¿no? Sí. Que vamos a decir, es un escándalo que funcione mal nuestra cobertura de salud, otro escándalo más. En el cierre podemos decir algo tipo, bueno, estos fueron Sí, nuestros 10 gracias por puntos. escuchar. Queremos seguir. Estos fueron nuestros 10 puntos, están abiertos. Lo que buscan es dar el puntapié de una discusión desde los docentes sobre los cambios que pensamos que debería tener la escuela. No son definitivos. Nos gustaría que la gente que nos escucha nos devuelva sus opiniones, sus críticas, si piensan que hay otros. Los que nos conocen lo pueden hacer con nosotros en vivo y en directo. Y los que no, pueden escribirnos por redes. Ya dimos el mail, pero lo repetimos. Es más allá de la catarsis@gmail.com. Y también entre ustedes. Nosotros queremos que estos temas se hablen, se debatan, se piensen. Instalar el tema, que lo pensemos, que desnaturalicemos, que podamos problematizarlo. Algo de lo que buscamos es que los docentes y las docentes empecemos a animarnos a hablar y a decir cosas, a plantear temas, a dar nuestra mirada, a decir qué pensamos que hay que hacer, porque de alguna manera creemos que es una voz que está un poco ausente a veces en los debates sobre la educación secundaria. Y somos los que tenemos muchas cosas para decir porque estamos todos los días en las escuelas. Para eso hay que animarse a decir, incluso con miedo a equivocarse o con el riesgo de equivocarse, decir algo que está mal, que después uno puede pensar otra cosa con el tiempo. Tenemos que romper con el automatismo en el que estamos y poder hablar de estos temas. Los tenemos totalmente naturalizados, no los discutimos y los vivimos todos los días. Producen este podcast Manuel Díaz, Rosy Damín y Federico Manzone. Nos asesoró Diego Scliar. Grabamos en los estudios de La Tribu. En la voz, Lucas Lora. Gracias por escuchar.